¿Por aquí? ¿Dónde es aquí? Bien, empecemos entonces. Hola, yo soy Denise Serrano, vivo y trabajo en la Ciudad de México. Mi proyecto se llama Paisajes para el Atentado. En este proyecto adopto técnicas de manipulación de la imagen en el transporte público que algunas ciudades en el mundo utilizan como métodos persuasivos para evitar que las personas salten en los últimos instantes a los rieles de los trenes. Tomando en cuenta que en cifras a nivel mundial los hombres son los protagonistas de actos violentos, me interesa el cruce del mundo emocional masculino con la salud mental, la violencia y la posible relación con la cultura machista. Acerca del proceso para estas puestas en escena en mis fotografías, tiene que ver con adoptar estas técnicas visuales y de la imagen que utilizan estas campañas antisuicidas para definir la línea estética del proyecto. Y por otro lado, mi relación con los modelos podría explicarlo como una aproximación aleatoria al universo emocional de un hombre, donde me dispongo a escuchar lo que siente y lo que piensa. Mi nombre es Luciana de Michelis, tengo 30 años y vivo en La Plata, Argentina. Desarrollé mi proyecto Limbo en las ciudades de Ensenada, Berisso y La Plata, en diferentes fiestas en mi ciudad. El proyecto trata sobre los espacios liminales, que son los espacios intermedios, fronterizos entre diferentes instancias, y el proyecto es una metáfora gigante acerca de diferentes estadios entre dos cosas, entre la vida y la muerte, entre el paso de la juventud hacia la adultez, y diferentes situaciones que yo como que iba percibiendo, digamos, en la pista de baile. Lo ritual en mi trabajo tiene una importancia enorme, ya que justamente según Víctor Turner, los espacios liminales son esos espacios donde se consideran instancias de igualdad, digamos, entre diferentes personas por un suceso en específico. Entonces yo consideraba estas fiestas como esos espacios liminales donde se consideraban como un paso entre dos cosas, pero que en ese momento en específico todos estábamos en una situación bastante similar, ¿no? Y al final se terminaba convirtiendo como en una arena donde podríamos quizá ver reflejados un montón de cosas que tenían que ver con el plano político de la escena argentina de ese momento, como así también las diferentes sensaciones que uno podía llegar a percibir durante esas noches. Me parece bueno, que mi trabajo en ese sentido tiene mucho que ver con lo que sucede, digamos, para la juventud argentina, ¿no? En ese tipo de espacios y que también refleja mucho lo que es el territorio de la ciudad de La Plata, que es una ciudad estudiantil, una ciudad de paso para estos estudiantes, donde en diferentes momentos ellos terminan yéndose o de vuelta a sus ciudades o a otras instancias de sus vidas, ¿no? En otros espacios quizá más grandes, como puede llegar a ser Buenos Aires u otro tipo de ciudades. Mi nombre es Fernanda Aramuni, soy de Montevideo, Uruguay. Mi proyecto se llama Falenas, es un proyecto de largo aliento que comenzó en el año 2017 y que de alguna forma el interés estaba en las derivas nocturnas y luego fue mutando hacia la búsqueda del encuentro. Utilizo la fotografía como herramienta y la deambulación como principal estrategia creativa. La noche es el territorio elegido y es un espacio donde la alteridad y el accidente se vuelven más tangibles. De alguna forma intento sumergirme en un estado de fuga donde la noción de tiempo y espacio se pierden para dar lugar a una percepción diferente al encuentro y al accidente. Mi nombre es Patricio Malagón, soy de la Ciudad de México, antiguamente llamada Distrito Federal.
El nombre de mi proyecto es Total Instante de Abandono, una amplia serie de fotografías hechas en el espacio público, en la calle, de los habitantes y los transeúntes que atraviesan este espacio, que es el primer y segundo cuadro del centro histórico de la Ciudad de México. Todo de alguna manera influido y atravesado por la constante ansiedad y la constante violencia y lo hostil y árido de este espacio. Lo que trataba de investigar con este proyecto, con estas fotos, era cómo es que yo percibía este espacio y mi ciudad. Y creo que la foto me pareció la mejor herramienta porque al menos la manera en la que eh, yo practico la fotografía es de manera muy directa, muy espontánea, muy, podría decir como muy vivencial. Entonces, muy poco mediada, ¿no? Como por el artificio y tal vez tampoco por la reflexión. Entonces, para mí la herramienta ideal para entender cómo es que me estaba desarrollando en este espacio, como en este medio, pues fue la fotografía. Mi nombre es Eliana Constante Los André. Actualmente vivo y trabajo en la Ciudad de México. Mi proyecto Chupacabras es sobre la manipulación mediática que vivimos todos los días y sobre quién tiene como derecho a la verdad. La idea de haber retomado un hecho que sucedió hace más de 30 años como objeto de trabajo fue más que nada una casualidad. Cuando llegué a México hace más de 10 años y escuché por primera vez que alguien hablaba del chupacabras, me voló la cabeza. Para mí era irreal que un ser mitológico fuera revivido por los medios de comunicación en primeras planas y en noticieros estelares durante casi 3 semanas. Cuando me puse a investigar más a fondo, encontré que había sido una cortina de humo para tapar lo que estaba sucediendo en México en ese momento: el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, la crisis económica y muchas otras cosas. El chupacabras es una forma ligera de poder hablar de la manipulación mediática que vivimos en México, y también un poco como chistosa. También es una forma de poder tratar las siguientes preguntas: ¿cómo nuestros gobiernos usan el miedo para controlarnos? ¿Y quién tiene derecho a la verdad? Mi nombre es Ligia García, soy fotógrafa de Guatemala, resido en el Progreso Jutiapa, provincia del mismo país. Mi proyecto se titula Inhabitable y para el desarrollo de este proyecto se trabajó en un mapa de recorrido basado en una lista de lugares que se mencionan en el relato de una violación. El resultado fueron paisajes, retratos, objetos y situaciones que se desarrollan en el territorio del Progreso Jutiapa. El acceso a las personas y a los lugares que aparecen en el trabajo fotográfico fue obtenido a través de estrategias que consistían en identificar el lugar y visitarlo reiteradas veces, hasta que las personas retratadas pudieran conocerme y yo a ellos, y evitar así que se sintieran intimidados con una persona extraña haciendo fotografías. Esto me benefició porque obtuve información que ha enriquecido el trabajo fotográfico, tanto de parte de ellos como personal. Y así evitar también poner en peligro mi integridad y el de algunas personas. Mi nombre es Alejo, vivo actualmente en Berlín, nací en Perú y viví la mayor parte de mi vida en Argentina. Mi proyecto se llama Desertar. Trata sobre el hecho de desertar y encontrarme con otros habiendo desertado de la vida que me impusieron ser. Me parece importante en mi proyecto hablar sobre mi propio relato en primera persona, sobre cómo ser una persona trans
y habitar esta vida, esta existencia, me parece, es una manera de construir nuevos relatos sobre nuestra existencia y sobre nuestra vida y que sea en primera persona. Me parece que es una manera de prescribir nuestra historia y como dar otras posibilidades de existencia y de maneras de existir. Y que no sean solamente relatos tristes o relatos asociados a la muerte o relatos asociados al dolor, sino crear otras historias posibles. Hola, soy Fabiola Cedillo, de Cuenca, Ecuador. Voy a hablar sobre mi proyecto Ganadoras de Lotería, que es un trabajo colaborativo, es mi último trabajo junto a María Leonor. Es una nueva amiga en la que hemos generado un espacio seguro, en el cual hablamos de género, también de la intimidad, sobre lo que ella me cuenta y las fotografías que yo le hago, o también las posturas que yo le pido que haga a partir de esas historias. Porque en estas historias me reconozco yo, creo que también es el reflejo de una generación, de la suya, que ella es mucho más joven que yo, de la mía y quizás también de una 10 años mayor, ¿no? Creo que las mujeres seguimos siendo atravesadas por ciertas circunstancias, más allá como de la época. No sé si es una cuestión de Latinoamérica, pero también un poco cansada de esas tragicomedias, hemos decidido como que la base de este proyecto sea el juego, la amistad, como una especie de resiliencia. A veces nos burlamos de esas experiencias, buenas o malas. Entonces, pues nada, es un trabajo colaborativo entre dos chicas. Hola, mi nombre es Camila Juárez, soy de Guatemala y vivo en Ciudad de Guatemala. El proyecto que yo desarrollé en campo se llama Comunidad, que se origina, bueno, su nombre es porque se basa en una comunidad periférica que se construye post acuerdos de paz y yo crecí ahí, ¿verdad? Como hija como primera generación de una familia indígena que migra a la ciudad pues para cumplir sus sueños, ¿verdad? Como estas aspiraciones tanto económicas como educacionales. Y bueno, el proyecto basado como en estos ejes de ser migrante dentro de la ciudad de Guatemala, una migrante indígena, hija de migrantes, empiezo como a retratar pues esta vida cotidiana, ¿verdad? Es ante todo un proyecto autobiográfico donde marco una conversación no visual entre generaciones, entre una generación que fue la que llegó, que fue la que propuso como los servicios básicos, la que luchó por tener una casa, y mi generación y las que vienen, entre pues estas miradas de cómo convives con el espacio, cómo convives con el lugar, a partir de las fiestas familiares, a partir de la religiosidad. Y ese recorrido visual, pues es lo que tiene ahora como en proceso, pues este fotolibro que también llegó a campo y que parte de su desarrollo fue dentro del espacio. Hola, soy Rocío Celis Gómez, soy de Perú y vivo en la ciudad del Cusco. Mi proyecto se llama Carne para los Leones y es un proyecto que aborda la violencia física, psicológica, sexual desde el ámbito doméstico, asociada también a la violencia en el ámbito público, desde el Estado, los medios de comunicación y cómo ese mandato de masculinidad opera y se viene repitiendo generacionalmente para crear nuestras identidades y vínculos. Los vínculos que encuentro entre la violencia de género en el espacio íntimo y la misma violencia en el terreno de lo público es la repetición de un mandato de masculinidad desde el que se nos educa como sociedad, como seres humanos, para que opere cuando nos ponemos en interrelación. Yo encuentro que los imaginarios desde el cual se transmite este mandato
se repiten en la casa y se repiten desde fuera también, desde el Estado y desde los medios de comunicación. Y también siento que hay una impunidad repetitiva también, ¿no? En el ámbito familiar es difícil que haya una justicia, muchas veces encontrar justicia de las violencias que se viven, y en el ámbito público también siento que hay una impunidad en los casos de violencia doméstica, y que se habla libremente también y desde el poder se expresa libremente todo el discurso machista y patriarcal desde el cual se opera la violencia. Yo soy Isabel Fernández, vivo y trabajo en Santiago de Chile. Este proyecto se llama Huaca y está realizado en el río Mapocho, es un río que atraviesa la ciudad. En este proyecto yo combino ejercicios de contemplación de la naturaleza y pequeñas intervenciones en el espacio. Esas intervenciones tienen un sentido ritual. El proyecto es un viaje que busca hacer tangible lo sagrado de ese territorio que yo habito. El territorio interno, tanto como el externo, y el cósmico, ¿no? Como el más global. Y esas intervenciones se producen por medio de fotografías, rituales y actos psicomágicos. Las intervenciones se generan como en la contemplación, surgen de intuiciones o tal vez de impulsos, deseos de incorporarme con el cuerpo a la naturaleza y al trabajo. Son gestos para convocar aquellas fuerzas que percibo, son intentos, diríamos, como de seducción, para que se dejen ver esas entidades y espíritus, esa fuerza de la naturaleza con la que convivo en el río principalmente, en mi territorio. Mi nombre es Tonatiu Cabello, soy de Ciudad Neza, ubicada en México. Mi proyecto se llama De espaldas al centro, el cual documenta la periferia de la Ciudad de México. El proyecto busca desarrollar una mirada más actual de este territorio, mostrar la parte despierta de esta ciudad dormitorio. A partir de la estética que manejo, busco que se hable más allá de la violencia y de la marginación de estos lugares. Recording stopped.